Hola amigos, buenos días. Nos preguntáis en muchas ocasiones si le podéis dar yogur a vuestro perro, cómo le podéis dar yogur al perro, qué tipos de yogur son buenos para vuestro perro. Toda esa serie de cuestiones, aquí en este vídeo os la voy a responder. Gracias. Antes de seguir con este vídeo, necesitamos pediros vuestra ayuda. No es una ayuda económica, ni muchísimo menos, pero sí que va a ser una ayuda que nos va a permitir poder mejorar el servicio que os damos en nuestro canal. Y para ello os hemos preparado un pequeño clip de tan solo 6 segundos donde os pedimos un pequeñísimo esfuerzo, creo yo, que de verdad que nos va a ser de muchísima utilidad. Muchas gracias. Chao. En cuanto a la pregunta de si es bueno el yogur para los perros, de entrada os tengo que decir que sí, es bueno. No hagáis caso a ningún otro comentario. Es bueno. Salvo que tenéis que tener presente 3 cosas importantísimas para darle yogur a vuestro perro. En primer lugar, que sea un yogur sin azúcar, que sea un yogur sin lactosa y, a ser posible, imprescindible, que no lleve xilitol. Hay algunos yogures hoy en día que llevan xilitol en su composición, lo veréis atrás en la etiqueta que llevan. Si veis que lleva xilitol, descartarlo completamente, ya que es un tóxico importantísimo para los perros. Nosotros lo podemos tomar porque nuestro aparato enzimático está capacitado para digerir ese producto, pero los perros no. Y en los perros puede ser peligroso. Quitado de esas 3 prevenciones, es decir, falta de azúcar, falta de lactosa y sin xilitol, podéis darle yogur a vuestro perro. ¿Qué beneficios aporta el yogur a un perro? Pues básicamente tengo que deciros que los principales beneficios que va a aportarnos todo yogur es que, primero, es rico en vitaminas, sobre todo vitamina B, vitamina C y vitamina E. Tiene también cantidades no despreciables de vitamina A y vitamina D, pero al ser ya unos yogures sin lactosa y demás, pues estas otras vitaminas van a estar en menos cantidad. Muy importante, el segundo gran beneficio que va a tener todo yogur es que nos va a aportar ácido láctico. El ácido láctico es muy importante porque es un bactericida natural. El ácido láctico del yogur se va a comportar en el intestino principalmente como un antibiótico. Y esto es importante que lo sepáis. No va a sustituir a un antibiótico. También hay que decirlo, ¿vale? Que nadie me malinterprete. No, es que me ha dicho el veterinario gratis que no. No, es un antibiótico natural que no sustituye a otros antibióticos que se le puedan dar a más. Pero, lógicamente, va a ser un complemento ideal para cualquier problema digestivo que tenga vuestro perro y que se le esté dando ya un antibiótico por vía oral. Y tercer gran beneficio que van a tener los yogures es que contienen una cantidad importante de levaduras y de bacterias, es decir, son probióticos. Los probióticos, es cierto que si al mismo tiempo el animal está siendo tratado con un antibiótico, esos probióticos, esas bacterias positivas, van a, esos probióticos van a morir, van a ser atacados por el antibiótico, pero después, cuando la concentración del antibiótico baja, estas bacterias que van a seguir dándose con el yogur, pues florecen. Y al florecer, son las primeras bacterias que van a colonizar el intestino, con lo cual conseguimos un efecto probiótico genial. Y esto es básicamente muy importante en los cachorros. En un cachorro, ante un tratamiento antibiótico, le vamos a matar todas las bacterias que tiene, tanto las buenas como las malas. Por lo tanto, es muy importante que vayamos suplementando con pequeñas cantidades de yogur la dieta que le vayamos a dar de entrada tras el proceso que haya padecido. ¿Cuál es el mejor yogur para los perros? Pues vamos a ver. Debéis tener presente que no debéis dar nunca ni el clásico yogur azucarado, ni ese que os ponen las etiquetas de edulcorado. Estos descartarlos, porque primero el azúcar es mala y segundo los edulcorados
van a ser productos donde se les pone un edulcorante artificial que muchas veces no es muy bien tolerado por los perros. En segundo lugar, tiene que ser un yogur sin lactosa. Esto es importante porque a los perros puede sentarles mal la lactosa de los que nosotros tomamos. De hecho, a los humanos con los años tampoco nos sienta muy bien, pero a los perros de entrada ya casi nunca es bueno darles yogures con lactosa. Y en tercer lugar, es muy importante que no le deis ni yogur con sabor a fresa, ni yogur con sabor a manzana, ni yogur con sabor a plátano, ni con sabor a coco, ni con sabor a nada. Descartarlo. Si queréis darles fresas a vuestros perros, aquí os dejo un vídeo de los beneficios de las fresas para los perros. Si queréis darles manzana, que para mí es posiblemente el mejor alimento que le podéis dar para un perrito cachorro justo después de recuperarse de una diarrea, o para un perro mayor como premio o regalo porque tienen poca azúcar y encima elevadas cantidades de pectina, pues aquí os dejo un vídeo sobre los beneficios de la manzana para los perros. Pero no es conveniente que deis yogures de sabores, porque se consiguen esos sabores con productos artificiales que no son para nada buenos para vuestro perro. Y por lo tanto me diréis, ¿cuál es el mejor yogur para ti? Pues para mí sería un yogur ideal, pues el yogur griego desnatado, sin lactosa, sin azúcar y simplemente con el sabor a yogur griego que debe tener, es decir, lo más tradicional, así cremoso y demás. Perfecto. Para mí es el yogur perfecto. Y os preguntaréis, ¿cómo tengo que darle el yogur a mi perro? Pues uno de los motivos por el cual os he recomendado que utilicéis sobre todo el yogur griego es porque tiene ese aspecto más así como crema, más untuoso, que podéis utilizar perfectamente para, por ejemplo, como idea, para cualquier tipo de alimento que le deis. Si por ejemplo el perro ya está cansado de comer pollo hervido, pues si al pollo hervido le das un toquecito con yogur, incluso las croquetas, si le dais un poquito de yogur, primero al perro le tiene que gustar el yogur, si no le gusta no habremos hecho nada. ¿Cuántas veces tengo que hacerlo a la semana? Pues con que le deis de 2 a 3 veces yogur a la semana es más que suficiente. No es tampoco especialmente bueno que le deis todos los días, aunque no es tóxico, como os he explicado, no es bueno que le deis, porque hay algunos perros que sí que es cierto que no les sienta del todo bien. Es la mínima parte. A lo mejor estamos hablando de un 2 o un 3% del total de perros que, a pesar de ser un yogur sin azúcar, a pesar de ser un yogur sin lactosa, a pesar de ser un yogur sin aditivos, pues que no les sienta bien y que pueden tener pues algún pequeño problema de gastritis que se manifieste con vómito, alguna pequeña o muy ligera diarrea. Estos son casos muy puntuales, pero para evitarlo, pues con que le deis de 2 a 3 veces por semana es más que suficiente. Otra forma muy óptima de darles el yogur es, por ejemplo, utilizarlo como complemento de los helados. Yo personalmente soy un enamorado de darles helados de frutas a los perros. Pues una opción es mezclar el yogur con el agua, el zumo de fruta que le queréis dar, y hacer un helado. Aquí os dejo un resumen de los principales helados de fruta que yo creo que son buenos para perros, donde os hablo tanto de las frutas que considero positivas y aquellas que mejor sientan en forma de helado, así como las ventajas y beneficios ahora que vamos hacia el verano, al menos aquí en España, que estamos en mayo, a finales de mayo, perdón, ya casi junio, pues empieza a hacer calor y los helados para los perros son una muy buena opción, ya que, como sabéis, los perros ni pueden sudar o sudan muy poquito, solamente a través de las almohadillas plantares, y tienen problemas, sobre todo en verano, de golpe de calor y demás. Y poco más, esto es lo que os quería contar sobre el yogur. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis al canal y en este otro lado un vídeo que seguramente será de vuestro interés. Cuidaros mucho y que paséis feliz día. Chao.